Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. Hoy hablaremos sobre caras fracturadas en agregados pétreos. Una cara fracturada es una superficie angulosa, áspera o quebrada de una partícula de agregado formada por trituración, por otros medios artificiales o por la propia naturaleza. Imagínense una gran avalancha, todas las partículas rodando hacia abajo con esa fuerza de la naturaleza y ella rompiendo y fragmentando todas las partículas. Así que una cara fracturada de una fracción es el porcentaje de masa de las partículas que tienen algún tipo de fractura en esa fracción. Veamos. Uno de los propósitos de este requisito es maximizar la resistencia al corte, incrementando la fricción entre las partículas en mezclas de agregados ligadas o no. Otro propósito es dar estabilidad a los agregados usados en tratamientos superficiales y proporcionar mayor fricción y textura a los agregados usados en la construcción de capas de rodadura. Las especificaciones difieren en cuanto al número de caras fracturadas requeridas en una partícula fracturada. Por ejemplo, para una base granular que esté sometida a tránsito NT1, es decir, a bajo tránsito, el artículo 330 de INVIAS pide únicamente caras fracturadas en una cara, partículas fracturadas en una cara. Pide que mínimo el 50% de las partículas estén fracturadas al menos en una cara, pero no sugiere que haya la necesidad de dos o más caras. Entonces, depende del nivel del tránsito. Primero se debe realizar la granulometría y dividir el material en fracciones. Dependiendo del tamaño máximo nominal, se toma una masa mínima de muestra. En el caso de esta muestra de 25 milímetros, se deben tomar mínimo 3.000 gramos. Se dividen en fracciones y se toma cada partícula, de manera que la cara fracturada se pueda ver directamente. Se considera cara fracturada si tiene un área proyectada al menos tan grande como un cuarto de la máxima área proyectada, es decir, de la sección transversal máxima de esa partícula. Deben excluirse pequeñas mellas. Se considera cara fracturada si dicha cara tiene bordes cortantes o ligeramente despuntados. Estas partículas se pesan y para cada fracción se determina la masa de las partículas fracturadas, la cual se compara con la masa inicial de la fracción. El porcentaje de partículas fracturadas se calcula comparando la masa de partículas fracturadas con la masa de la fracción inicial. Por ejemplo, para la fracción un cuarto, 3 octavos, se tiene que son 502.9 gramos de partículas con una cara fracturada que se compara con 739.5 gramos, que era la fracción original de la granulometría. Eso da un 68% de partículas fracturadas para esa fracción. Para calcular las caras fracturadas globales, entonces se suman todas las caras fracturadas de la muestra contra la granulometría original. En este caso, 2.527.8 sobre 5.121.5, que da un 49% de caras fracturadas, una cara fracturada. Si la especificación no menciona el número requerido de caras fracturadas, la determinación se hará sobre la base de una sola cara fracturada. Pero para tránsitos más importantes, la especificación solicita cuantificar también y medir también la masa de las partículas que tienen dos o más caras fracturadas. Entonces es exactamente lo mismo, se ve directamente la partícula para identificar si tiene dos o más caras fracturadas, se pesa por fracción, se determina el porcentaje por cada fracción, en este caso la de un cuarto a 3 octavos tiene un 20% de partículas con dos o más caras fracturadas y también se caracteriza el índice global de caras fracturadas, en este caso un 28%.
Una vez se calcula el porcentaje de caras fracturadas para una cara y para dos caras, es importante ir a verificar la especificación. En este caso, se tiene que para el tránsito NT1 mínimo debe haber 50% de partículas con una cara fracturada. No solicita que se tenga con dos caras fracturadas. Eso quiere decir que se pueden reunir todas las partículas que resultaron fracturadas de una y dos caras para un total de 77%, lo que quiere decir que para NT1 cumple la especificación. Sin embargo, si se compara para NT2 y NT3, puede verse que no se cumple la especificación porque en el caso de NT1, clase B, se requiere que las partículas de una cara fracturada sean más del 70% y esta muestra dio 49% únicamente. Y de dos caras fracturadas sean más de 50% y esta muestra dio solo el 28%. Por lo tanto, esta muestra no cumple para NT2 ni para NT3, solo cumple para NT1. Las caras fracturadas son elementos rugosos de alto coeficiente de fricción. Esto genera trabazón en los agregados y esa trabazón hace que las capas del pavimento se deformen menos. Si las partículas fueran redondeadas, casi que una partícula pudiera rodar encima de la otra fácilmente y por lo tanto podría haber un reacomodo en la masa de agregados y con ello llevar a deformaciones permanentes de la estructura de pavimento. Entonces, como ven, el control de la rugosidad, en este caso a través de las caras fracturadas, es importantísimo para la durabilidad de los pavimentos. Entonces, ya sabes, está en tus manos, viene desde el proceso propio de la trituración. Nos vemos. Que tengas un lindo día.